Hola mis queridos amigos, espero que estén súper bien. En este video vamos a hacer un ejercicio tú y yo, y este ejercicio es el mejor ejercicio del mundo para aprender inglés rápido. Cuando estuve en México hace mucho tiempo cometí todos los errores que uno puede hacer. Estudié reglas gramaticales, leí mucho antes de haber dominado la escucha y hice muchas cosas mal hasta que descubrí la ciencia real en cómo uno debe aprender un idioma. He tomado mucha inspiración de los mejores lingüistas en el mundo, diferentes profesores, y he desarrollado este ejercicio que es lo máximo y se llama historias interactivas. Historias interactivas se basa en la ciencia de la entrada comprensible. Básicamente significa que la mejor manera para aprender cualquier idioma es escuchar mucho de ese idioma y que sea comprensible, que sea muy fácil. Entonces en este ejercicio vamos a hacer una historia. Voy a contarte una historia y va a ser interactiva también para practicar tu inglés un poco. Y te voy a explicar cómo funciona todo. Primero vas a escuchar una historia, que es una historia muy corta, muy simple, no te preocupes para nada. Y esa historia 2-3 minutos máximo, y básicamente lo único que tienes que hacer, va a haber subtítulos y también puedes cambiar la velocidad del video aquí abajo puedes cambiar la velocidad y básicamente vas a escuchar eso y tratar de entender el contexto de la historia. Después vuelves a escuchar esa parte, esos 2 minutos de este video, básicamente vuelves a escuchar y haz esto una y otra vez hasta que hayas dominado por completo esta historia, entiendes perfectamente el contexto, entiendes todas las oraciones, entiendes incluso las palabras dentro de las oraciones. Y después vas a llegar a un punto donde puedes cerrar los ojos por completo y básicamente escuchar. Entonces vamos a empezar con la primera parte de la historia. Básicamente escucha, tranquilo, empecemos. I went to an English class yesterday. It was horrible. The teacher was an old woman. She didn't look very happy. She introduced herself. Her name was Monica. She stood up, she took a pen, and she wrote on the whiteboard, "Grammar rules." I thought to myself, damn, this is gonna be a slow and boring class. Indeed it was. Monica talked for 1 hour about grammar rules, conjugations, verbs, prepositions. I almost fell asleep. After 30 minutes, I gave up. I hadn't learned anything. Screw this, I said. I'm out of here. I'm gonna use Calais' method instead. Perfecto, ahora lo que quieres hacer es básicamente rebobinar y escuchar esa historia otra vez, una y otra vez. Primero lo que quieres hacer es entender el contexto, entender de qué se trata la historia, qué estoy diciendo básicamente. Y luego cuando rebobinas, intentas una y otra vez, trata de entender las oraciones y trata de entender todas las palabras. Y cuando entiendes esa historia perfectamente, puedes continuar a la siguiente parte. Entonces, en esta siguiente parte vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a contarte la misma historia, pero va a ser interactiva. Eso significa que después de cada oración va a haber una pregunta preguntándote acerca de algo que pasó en la historia. Entonces el propósito de eso es practicar tu habilidad de entender y responder rápido y naturalmente y automáticamente, exactamente como tu español, y no tratar de traducir o construir oraciones en tu mente antes de hablar, porque eso es un problema grandísimo que mucha gente tiene. Pero si tú practicas con esa historia interactiva una y otra vez, vas a quitar ese mal hábito y básicamente obtener un inglés mucho más fluido, mucho más rápido. Entonces espero que estés emocionado. Empecemos. I went to an English class yesterday. It was horrible. Where did I go? To an English class. I went to an English class yesterday. How was it? How was the English class? Horrible. The English class was horrible. The teacher was an old woman. She didn't look very happy. Was the teacher a man?
No. The teacher was a woman. Was the teacher a young woman? No. The teacher was an old woman. Very old. 497 years old. Did she look sad? Yes, she looked sad. She didn't look very happy. She introduced herself. Her name was Monica. What was her name? Monica. Her name was Monica. She stood up, she took a pen, and she wrote on the whiteboard. Grammar rules. On what did she write? On the whiteboard. She wrote on the whiteboard. Did she sit down? No. She didn't sit down. She stood up. I thought to myself, damn, this is going to be a slow and boring class. And indeed it was. Was it a fun English class? No. It was slow and boring. Monica talked for 1 hour about grammar rules, conjugations, verbs, prepositions. What did she talk about for 1 hour? Grammar rules. She talked about grammar. I almost fell asleep. After 30 minutes, I gave up. I hadn't learned anything. Did I learn anything during the class? I didn't learn anything. I hadn't learned anything. Screw this, I said. I'm out of here. I'm gonna use Calle's method instead. Which method was I gonna use? Calle's method. I was gonna use Calle's method. Ok, espero que te haya gustado muchísimo esa historia. Lo que quieres hacer ahora mismo es rebobinar y volver a practicar esta misma historia interactiva. Ya que has conocido completamente la historia, básicamente ahora lo que necesitas hacer es volver y repetir esa historia interactiva, practicar tu habilidad de escuchar una pregunta y responder correctamente, pero naturalmente y automáticamente, sin pensar, sin traducir, sin tratar de construir oraciones en tu mente. Porque en la gramática siempre hay una conexión entre lo que está en la pregunta, o sea, la gramática de la pregunta y la gramática de la respuesta. Porque en español tú nunca estudiaste las diferentes conjugaciones de verbos en español, aunque son bastante largos y muchísimos, es demasiado difícil la gramática en español. Tú adquiriste toda la gramática intuitivamente y naturalmente de esta misma manera, de una manera muy similar a este ejercicio. Y si tú aplicas este ejercicio con tu inglés se va a despegar. Exactamente como pasó a mi español cuando yo empecé a utilizar este mismo ejercicio. Espero que te haya gustado muchísimo. Por favor, dame un like, suscríbete al canal. Y ahora, si quieres seguir mejorando tus conversaciones en inglés, te tengo un video que se volvió viral, que deberías ver. Lo pongo aquí mismo. Son diálogos básicos en inglés. Básicamente un video de 30 minutos en donde vas a descubrir cómo hablar en conversaciones diarias. Las frases más comunes, las palabras más comunes, cómo habla realmente la gente. Te va a encantar ese video. Entonces asegúrate de dar clic ahí y sobre todo muchas gracias por tu atención. Mi nombre es Kalle Anders, yo soy tu coach de inglés y tu sueco favorito. Chao.